Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Conexión MX? Bienvenidos a la información. Bueno, pues aparece el verdadero machuchón, el poder tras el trono. Me refiero a Pedro Aspe Armella, que no fue mencionado ni en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, ni por Manuel Bartlett Díaz. Pero luego de la conferencia de prensa salió Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República, y dijo, no, es que nos faltó el mero machín, el poder tras el trono. Junto con José Córdoba Montoya eran los verdaderos, les dicen Rey Midas. Yo les digo ratas, pero bueno, Carlos Federico, ¿cómo estás, querido amigo? O sea, el verdadero actor intelectual sí, de las cuestiones financieras de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, era el patrón, el machuchón. Era el machuchón. Este es el machuchón, el día de veras, el... Entonces Montoya Córdoba, ¿qué era lo que... Córdoba Montoya era el ayudante de él. Ok. Estos dos personajes, Pedro Aspe Armella y José Córdoba Montoya, eran los verdaderos los seres poderosos, todopoderosos que tuvo Carlos Salinas de Gortari, a quien ya ubiquen como una marioneta más de estos personajes. El Rey Midas, mira, ahí lo tiene. Pedro Aspe Armella ha hecho millones de dólares con los gobiernos de los estados en México y ha asesorado a los que más se han endeudado. Él está detrás de la deuda de Coahuila con Humberto Moreira Valdés, ¿te acuerdas? El priista. Y está detrás de lo que dejó Rafael Moreno Valle en Puebla, panistas. O sea que controlaba todo, 150.2 millones de dólares, ganancias en 2 años, increíble, es fantástico. Y fue el vocero de Andrés Manuel López Obrador quien agrega a Aspe en la lista de machuchones del sector energético. Es otro salinista, ¿sí? No podía ser de otra manera. Estos fueron los que movieron a Salinas, los que hicieron creer que era el neoliberal, el tecnócrata, el que nos iba a llevar al primer mundo. Mire dónde nos metió. A ellos sí los llevó al primer mundo. Sí, pero a nosotros nos dejó ahí enterrados, ¿verdad? O sea, hasta ahorita estamos medio sacando lo que verdaderamente ocurrió. Son los verdaderos polarizadores de México, donde crearon dos clases sociales nada más. Nada más. La de los machuchones y la de los jodidos. Porque la clase media la desaparecieron. Desaparecieron la clase media alta y la clase media baja. Total. O sea, nada más la desigualdad. O sea, ricos y pobres. Machuchones y chairos. Fifís y chairos. Ok. El 16 de diciembre de 2016 se dio a conocer que el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, gana millones de dólares ocultando millones de pesos de los gobiernos estatales. Este lunes, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, lo incluye en la lista de exfuncionarios que usaron la puerta giratoria. Oye, qué chingona esa puerta, ¿verdad, Carlos? No podríamos conseguir una puerta giratoria. Para que te marees. Primero beneficiaron desde el gobierno a empresas privadas y luego se fueron a trabajar con ellas. Qué chingones salieron. Pues lo dijo Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, agregó un nombre a la lista de exfuncionarios del gobierno federal que después trabajaron en empresas privadas del sector energético. Se trata de Pedro Aspe Armella, el verdadero maestro del salinato, del modelo neoliberal que siguió tanto Fox como Calderón, y fue un maridaje perverso. O sea que Fue con Carlos Salinas de Gortari, el secretario de Hacienda. O sea, es la dupla perfecta. Y el ente inteligente es Pedro Aspe Armella. Tras todo este embrollo aparece hasta BlackRock, que tanto mencionan a los chairos. Y lo ha denunciado el propio Jalife. Bueno, el nombre de Aspe Armella no salió a relucir ni en la conferencia de prensa ni en el comunicado que envió posteriormente el gobierno de México, con la lista de nombres de exfuncionarios que facilitaron que la Comisión Federal de Electricidad en unos cuantos años se haya reducido a una empresa que genera más del 50% de energía, según denunció Manuel Bartlett Díaz. A través de Twitter, Ramírez Cuevas difundió una lista en la que incluye además a Pedro Aspe. Aquí está el Twitter. Ahí está. José Córdoba Montoya, otro de los cerebros, es el cerebro junto con Aspe Armella, Jesús Reyes Heroles González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Telles Quenzler, Alfredo Elías Ayub, Felipe Calderón Hinojosa, Georgina Kessel Martínez, Jordi Herrera Flores, Alejandro Fleming Kaufman y Pedro Aspe Armella. Y creo que no mencionan a este de Deer Park,
al último, uno de los últimos. Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya Austin, porque Bueno, esos son los chalanes son chalanes de toda esta gente. Toda esta gente, sobre todo de Pedro Aspe Armella, que es el que teje todas las cuestiones económicas aquí en México, es el que tiene el contacto con los grandes poderes fácticos mundiales. No, los de aquí. No, los de abajo son cosa poca. Sí, mira, vamos a escuchar aquí al señor Jalife, cómo nos pinta un poquito cómo está la relación de Pedro Aspe Armella. Muy bien. Y es una universidad pública, ya olvídense las demás públicas. A lo que son los que gobiernan, nos gusta, ¿no? Porque Pedro Aspe, ahí entramos allá a la cosa, es la bisagra de México con la parte financiera de Estados Unidos, curiosamente del 11 de septiembre. Entonces nosotros estamos viviendo un 11 de septiembre financiero en México. Es muy interesante. Y esa bisagra es más interesante aún cuando vemos los dos las ligas de Pedro Aspe con Bayeres. Bayeres es el segundo o tercer hombre más rico del mundo, no de México, perdón, y es el controlador y financiero del ITAM. Ya seguimos, ¿no? Y obviamente ya cuando uno empieza a perder, se lo estoy resumiendo, porque obviamente eso es peor, pero sí, ese es el gran rol que juega Pedro Aspe, pero ustedes se dan cuenta, es el maestro de Luis Videgaray. Entonces ahí tienen ustedes la conexión, Luis Videgaray, ITAM, Bayeres, Pedro Aspe, con el grupo de Evercore Partnerships de Altman, ligado a BlackRock. Ahora, pero no les he dicho quién es BlackRock. El viejo Blackstone es dueño del 10% de las acciones de Televisa. Ya apareció otro peine. Y más aún, ¿saben cuánto maneja BlackRock de dinero? El equivalente del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. 14 millones de dólares. Es el mayor banco del mundo y no cotiza en bolsa. Bueno, yo cuando decía esto, son teorías de la conspiración de Jalife, esto y la... Siempre lo van a atacar a uno. Está bien, cualquiera. Pero cuando saca la revista The Economist la portada con BlackRock y pone una roca negra, y viene toda la lista de las empresas que controla, se van a ir de espaldas. Controla Google, controla el banco JP Morgan, controla ExxonMobil, la petrolera, controla Chevron, la petrolera, controla Shell, controla British Petroleum, controla, Televisa es de quinta. Estoy hablando de empresas de más de 100 mil millones de dólares, no de 14 mil que vale Televisa. Por aquí todos nos conocemos, aquí obviamente también vemos cuál es su capitalización. Entonces obviamente nos damos cuenta que el gran vencedor de la privatización de los hidrocarburos de México se llama Wall Street, y específicamente BlackRock, y la bisagra en México es Pedro Aspe. Pero no perdamos de vista a otro. También está Schlumberger, cuyo directivo es Adrián Layú Vargas, que es tan cínico que un día le saqué que yo era el directivo de Schlumberger, y lo negó en una carta a la jornada. Agarré y le sacó el consejo de administración directo de Schlumberger. Así son. Bueno, esos son con los que se codea Pedro Aspe Armella. Sí, y Evercore es una casa de bolsa, que reportó, ¿a qué se dedicó? El 16 de diciembre de 2016, Pedro Aspe, el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe gana millones de dólares ocultando millones de pesos de los gobiernos estatales. Evercore, casa de bolsa, reportó a las autoridades estadounidenses que el servicio de asesoría ofrece a los gobiernos de los estados en México es uno de sus principales ingresos. Nuestros negocios en México obtienen una significativa porción de sus ingresos a través de contratos de consejería con gobiernos estatales y locales en México. Expuso Evercore en un reporte entregado a la Security and Exchange Commission, la SEC por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que se habla de esta firma, Evercore, ligada a BlackRock, por supuesto? En 2006, por ejemplo, la firma de Aspe realizó un diagnóstico financiero integral al gobierno de Coahuila, entonces a cargo del priista Humberto Moreira Valdés. 2 años después, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda,
la deuda de esa entidad había aumentado de 420 millones de pesos a 1.831.9 millones de pesos en 2008. Y para 2011 era ya de 36.509 millones de pesos. Y emblema del crecimiento desmedido de los compromisos públicos en un Estado. Un Estado. Un Estado. Esto con base en una modificación previa a la ley de deuda pública de esa entidad, desde Coahuila, que permitió dejar de llamar deuda a los proyectos de prestación de servicio. Ahí le va la otra. El resultado, de acuerdo con una investigación de la Auditoría Superior de la Federación, Puebla apareció este año con la mayor cantidad de pasivos, 16,000 millones, no reportados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que solo le contaba hasta diciembre una deuda de 8,609 millones al cierre de 2015. El endeudamiento no se ha detenido y aún no se conocen las cifras reales completas. Algunos estados han escondido su verdadero endeudamiento, expuso en su momento el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI. De acuerdo con un reporte que Evercore Partners entregó al gobierno de Estados Unidos, la división de casas de bolsa que tiene en México obtuvo 150.2 millones de dólares entre 2014 y 2015. ¿Qué hubo? Las condiciones políticas, agregó en el mismo reporte, son cruciales para la compañía, debido a que el gobierno mexicano ejerce influencia significativa sobre tantos aspectos de la economía mexicana, eventos políticos en México, como cambios en los gobiernos estatales o municipales, pueden resultar en interrupciones de nuestras operaciones de negocios y afectar nuestros ingresos, según el reporte entregado. Cualquier acción de gobierno, incluyendo cambios de regulaciones del sector financiero, podrían tener un impacto adverso en las operaciones de nuestros negocios mexicanos, especialmente sus activos del manejo de negocios. Según Pedro Aspe Armella, el llamado Rey Midas, junto con José Córdoba Montoya, estas son las verdaderas piezas finas, pero no visibles, de lo que llamamos hoy el saqueo al país. Sí, no aparecía el famoso Rey Midas, ya está al descubierto. O sea, es la mano que mece la cuna, en realidad. Junto con, es de la misma línea de José Córdoba Montoya, poco mediáticos, poco aparecen, pero a cómo sacan billetes. Y la máscara es Carlos Salinas de La Gortari, máscara, moviendo los hilos de los demás. O sea, los machuchones son estos. Apadrinado por estos dos. Estos son los machuchones. ¿Sí? Aquí está Pedro Aspe Armella, José Córdoba Montoya. Los demás son peones, títeres, como le quiera llamar. Ahí está Lipe el Borracho. Jesús Reyes Heroles, pues dicen que es el que aventaba los moches. Chucho, que quiso contender varias veces. Pues junto con Andrés Manuel López Obrador quiso ser jefe de gobierno del Distrito Federal. Y el Chucho andaba bailando, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, pues es Reyes Heroles, hijo es León Krause, el que repartía los chayotes aquí. Enrique Krause. Enrique Krause el papá y León Krause es el hijo. Ok. Sí, León, el que salió ahí en el debate ahí en los candidatos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Es el hijo de que es una pose y una voz así modulada. Así como para conquistar. No mames. Obviamente la aparición de Pedro Aspe Armella en esta lista de machuchones, pues ni hablar. Van a tocar fibras de la economía globalizada, que tanto se habla hoy, la globalización del país, la chingada. Pues ya apareció uno de los machuchones, el otro ya lo habían mencionado. Está a la cabeza de la lista, José Córdoba Montoya, junto con Pedro Aspe Armella, habrían armado todo lo que hoy se conoce como el modelo neoliberal. La famosa puerta giratoria, la bisagra se llama Pedro Aspe Armella. La que nombra Pedro Jalife, ¿sí? La bisagra. La bisagra que mueve todo, porque este es el que se conecta con BlackRock, con la economía de mercado más poderosa del planeta. Blackstone, para el caso lo mismo, son los grandes, sí es válida la palabra. Tenedores del capital. Los grandes, pues son los que mueven los hilos de la política económica en el mundo. Estamos hablando de los que juegan con un capital y con otro, y con un país y con otro, tienen las empresas más grandes del orbe.
Sí, y todo esto son asesorados por el señor George Soros. Y es cuando a un país ellos te lo pueden desestabilizar en unas cuantas horas, Sí. te pueden hacer caer o subir una bolsa Sí, son los manipuladores. de valores, Son son los manipuladores. manipuladores financieros. En el mundo son los que esta compañía Fitch le mandan a México a dar un coscorroncito. Son ellos los que empiezan a manipular ahí todas las cuestiones económicas. Pues, Pues, yo creo que a estos niveles de corrupción o de simulación o de estar manejando de manera acorde a sus intereses las finanzas de un país han topado en piedra, Carlos Federico. Porque no, Calderón es un chamaco de brazos comparado con Aspe Armella. El mismo Foxitos Mariguas son niños comparados con Pedro Aspe Armella y José Córdoba Montoya. Creo que ellos fueron, bueno, no creo, es un hecho que ellos fueron los que impulsan. ellos son producto de aquellos. Sí, son productos. Sí. O sea, obedecen a la manipulación económica mundial. Sí, es por eso que cuando teníamos cierta esperanza con el botudo este de Fox Quesada. Mira lo que acabó, ¿verdad? Sí, pues no entendíamos en realidad quién movía los hilos y bajo qué intereses tenían que rendirles pleitesía. Hoy las cosas ya han cambiado y la jugada política y económica va por otro lado. Sí, muy diferente. sí, va a estar muy interesante lo que se viene porque en estos casos, como en otros que están ya detectados, puede aplicarse la extinción de dominio. El artículo 22 constitucional modificado, que tanto chillaron y dijeron que no le movieran tanto, porque podían perjudicar a particulares. No, los particulares que se ganan la vida honradamente no tienen que temer nada. No, el problema es cómo se ha saqueado a este país, y ahí tiene usted a Pedro Aspe Armella con un billetote de verde, equivalente a 150.2 millones de dólares, solo en 2 años. Imagínese 20, 30 años. 5 o 6 años. Y eso es lo que se le conoce porque este señor gana miles. No, Sí. miles de millones de dólares, estamos hablando. Maneja cantidades estratosféricas, tiene el contacto con las grandes ligas, ahora sí como quien dice, y Sí. lo baja aquí a las pequeñas que son las de México. Como dice Jalife, es la bisagra entre México y aquellos señorones que manejan la política. Pero aparte, increíble cómo el manejo de de Encore casa de bolsa permitió tanto endeudamiento en el país. Evercore. Evercore. Casa de bolsa, bueno, pues en Coahuila fue un escándalo Es el mayúscula. ejemplo. Después se vinieron todos los estados Sí. en la misma tesitura. Lino. O sea que manejó todo, y todo es todo. Evercore, casa de bolsa. Todos los endeudamientos con firmas falsas. Así es. Que por cierto, el tesorero de Coahuila y el exgobernador ahorita ya están en Bueno, el tesorero está encarcelado en Texas rindiendo cuenta por lavado de dinero de ese tipo de negocios. Sí. Qué casualidad que sí les meten sí los incriminan en los Estados Unidos, pero aquí no. Y luego ya acaban de agarrar al exgobernador de Coahuila de ese tiempo, que le deja un año Moreira, pero no porque en su año de gobernatura haya hecho hechos ilícitos, sino porque cuando fue, no sé qué puesto tenía con Moreira. Fue secretario. Secretario de Finanzas, fue Bueno, tesorero. ahora están pidiendo su extradición para ir a Texas también. Entonces, Es que metía algunos allá sí millones los de dólares, enjuician. Y allá no, que por cierto le dijeron que tenía varios millones en las Bahamas. Y de ahí mandaba el dinero a las Islas Bahamas, sí, a las Bermudas, a las Bahamas, a los paraísos fiscales. Entonces, para que se dé una idea, bueno, todavía falta Puebla, que también está bajo el tufo de Pedro Aspe. Y Coahuila, pues ya, no sé qué vaya a pasar con Que el por actual cierto, gobernador. ayer le sacaron una noticia, no sé si la viste, 6,000 millones de pesos que ocultó Moreno Valle, que tenía de deuda, se les acaban de descubrir ahí en Puebla. Pues les van a descubrir más, porque nada más le reconocían 8,000 millones y la deuda está por 16,000 millones. No, y ya le Entonces todavía descubrieron faltan 6,000. Entonces todavía le faltan otros 2,000 millones, según la información que se ha dado a conocer hasta hoy. Bueno, pues atoran al menos sale el nombre del machuchón. Estos son los verdaderos, Machuchón mayor. son los verdaderos cerebros del modelo neoliberal. Les llama el presidente neoporfiristas. Está informado aquí. Qué lamentable, pero estos son los monstruos con los que tiene que lidiar la cuarta transformación. Está informado en Conexión MX. Dele like al video, difúndalo, suscríbase a Conexión MX y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.